Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Colombia, por todas las socias peleando en Guajira, por las guardianas luchando en el Cauca, por todas las madres buscando en Soacha. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Angie, soy Xiomara y soy Daniela. Soy Ingrid, soy Salomé y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Colombia, por todas las socias peleando en Guajira, por las guardianas luchando en el Cauca, por todas las madres buscando en Soacha. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó que qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo: usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa
Eh, Hola, muy buenas tardes para todas, todos y todas. Es un placer invitarlos a este panel latinoamericano de la Marea Verde. En este momento nos encontramos con los grandes expositoras de aborto en Latinoamérica y que nos acompañan tanto desde Chile como Argentina. Inicialmente me gustaría plantear por qué realizamos este espacio. Como bien se sabe, el día 28 de septiembre es el Día del Aborto. Entonces queremos invitar desde diferentes grupos de mujeres, desde diferentes colectivas, a las movilizaciones que se van a llevar a cabo en diferentes partes del país. Lo otro, por ejemplo, en Medellín, me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, en Medellín se va a llevar a cabo esta movilización el día 28 a las 5 de la tarde en salidas de Pablo Tobón Uribe. Yo voy a estar en la moderación, mi nombre es Paola Cartagena y antes de mostrar a las panelistas que tenemos la fortuna de tener como invitadas, me gustaría hablar un poco de la situación en Colombia. ¿Qué está pasando en estos momentos en Colombia? ¿Cuál es la situación del aborto en Colombia? Entonces, como bien se sabe, acá, yo soy de Colombia, valga la aclaración, acá, aunque hemos tenido ciertos avances con la sentencia C-355 del 2006, en la cual se despenaliza el aborto en 3 causales, últimamente, por los movimientos pro vida, por diferentes partidos conservadores, hemos tenido la búsqueda de diversos retrocesos, por decirlo así. Uno de ellos, por ejemplo, es la ley Juanse, que lo que busca es que para la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer tenga que pedir el permiso del hombre. Entonces, ¿quiénes buscan esto? Partidos clasistas, partidos genocidas, partidos que realmente tienen un mínimo, no debería tener un mínimo, no, carecen de respeto hacia las diferentes, hacia aquella que tiene diferente. Entonces, aparte de esto, lo que se busca es precisamente tener un espacio para hablar, para decir la importancia del aborto, aprender sobre los otros países, cuál ha sido la lucha y cómo han logrado, aun cuando nos ponen todo tipo de trabas, seguir movimientos de colectivas de una manera fuerte. Entonces, ahora sí. Bueno, y antes de eso, me encantaría también presentar a las 2 panelistas que en estos momentos se encuentran con nosotros. Desde Argentina nos acompaña la compañera Guía Cisneros, que es de Juntas y dirigente de izquierdas del MST, el Movimiento Socialista de Trabajadores. Desde Chile nos acompaña Maura Galvez, que es también dirigente de Juntas y el movimiento anticapitalista, ambas muy reconocidas en el movimiento en pro del aborto. Quiero hacer un énfasis en que en estos días, por ejemplo, acá en Colombia, precisamente esta semana se presentó, se realizó un cartel, los ProVida hicieron un cartel al frente de la Corte Constitucional haciendo mención a la ProVida. Precisamente es una clara muestra del retroceso que vivimos en Colombia, de la censura que buscan, de realmente el generarnos como esas, ¿cómo decirlo? El buscar generar esas objeciones a la conciencia y el buscar que la mujer, por ejemplo, no pueda decidir sobre su cuerpo.
Entonces, me encantaría iniciar con Guía Cisneros. Guía, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? No te escucho. Perdón. Buenas tardes. ¿Cómo están, compas? ¿Todo bien? Un placer poder acompañarlas en este momento. Bien. Un placer tenerte acá. Guía, a nosotros nos encantaría, como bien se sabe, en Latinoamérica, los dos países que iniciaron, los dos países que han sido, por ejemplo, son reconocidos tanto Argentina como Chile. O sea, si hay alguien que respetemos la lucha de las compañeras, de los diferentes movimientos, de las diferentes disidencias sexuales, son estos dos países, son literalmente referentes. Entonces, nos encantaría escuchar tu opinión y para eso tenemos planteadas unas preguntas. Nos encantaría atender esto. Entonces, estas sí las tengo por acá copiadas. Esas son: ¿cuál es la situación de derecho del aborto en sus países? ¿Cuál ha sido el método de lucha del movimiento feminista para luchar por este derecho y cuáles son los principales debates con los sectores antiderechos, pero también los debates al interior del movimiento feminista y sus sentencias? Bien, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfectamente. Bueno, un poco la idea, me encanta primero que podamos encontrarnos, porque es el Día de Acción Global, decimos nosotras, en Latinoamérica y el Caribe, y en ese sentido nos parece muy importante poder pensar cuáles son los lazos que nos están aunando hoy, cuál es el aspecto central por el cual nos movilizamos en el mundo por el derecho al aborto, y en ese sentido creemos que es muy importante empezar por la situación del derecho al aborto en nuestro país, que expresa un poco las contradicciones que tiene los sistemas democráticos para poder garantizarnos nuestros derechos. La situación del derecho al aborto en nuestro país es grave. Estamos viviendo hoy nosotras una pandemia a nivel mundial, no solo a nivel Argentina, un país, la pandemia mundial que nos está afectando tiene explicaciones en el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva en general, pero particularmente nos pone en una situación de exposición porque se expresa por varios aspectos. Primero, la violencia doméstica que vivimos las mujeres al interior del hogar, que se profundiza con las condiciones del encierro y que muchas veces es garantía de embarazos no deseados, incluso por abusos en menores, donde vemos hoy muchas menores compartiendo espacio con sus familias expuestas a esta situación. Además de eso, nosotras tenemos una condición particular del sistema de salud en este momento que nos expone también a que haya aumento de las muertes producto de la inaccesibilidad del acceso del derecho a la salud en general, ni hablar de la salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, además nos preocupan la cantidad de camas que se ocupan en cada país para poder sostener las consecuencias de los abortos clandestinos que terminan exponiendo la salud de nuestras compañeras. Y en ese sentido me parecía importante señalarlo, a pesar de que no es un problema de Argentina, es un problema que se pone en el centro del debate cuando nosotras discutimos cuándo va a ser legal el aborto en nuestro país. Y ahí sí me meto más en particular en las condiciones de nuestro país. Nosotras venimos, y saludo que las compañeras nos tomen con esa referencia, pero la realidad es que nuestro movimiento, la Marea Verde, más allá de la campaña por el derecho al aborto, que ahora voy a tocar, pero la Marea Verde que inundó las calles, para nosotras es producto de la cuarta ola feminista, que es mundial, en donde las mujeres y las disidencias, producto de ser de los sectores
doblemente oprimidos y explotados de este sistema, nos encontramos en la situación de tener que afrontar la violencia del sistema, particularmente... ¿Se escucha? Estamos bien. Genial. Bueno, bien, porque como vi hay movimientos de que capaz no se está escuchando. Bien, entonces, cuando nosotros venimos a nuestro país y discutimos la situación de la marea verde, vemos que es producto de grandes asambleas, sectores de mujeres organizadas, discutiendo cuál es el lugar del patriarcado y del sistema en nuestras vidas. Y descubrimos que nos regimentan por un montón de lugares. Pero entre esos muchos lugares en los que nos regimentan, la salud sexual y reproductiva tiene un aspecto especial, que es que nosotras tenemos que ser las responsables de seguir llevando adelante la reproducción cotidiana de la humanidad. Y por ende, forzarnos al aborto es muy importante en este momento. Forzarnos a la maternidad, perdón. Y que el aborto, como un derecho, está sesgado por instituciones muy fuertes. Fue lo que nos pasó en nuestro país. Nosotras desarrollamos enormes mareas verdes, con un activismo que realmente estaba definido a ganar cada uno de sus derechos, y sin embargo fue fundamental el rol de las instituciones del Estado, como el Senado, y por otro lado, el rol de la Iglesia al interior de las instituciones del Estado. En ese sentido, nosotras, después de desarrollar una gran marea verde, nos dimos a la tarea, por ejemplo, desde Juntos Hacia la Izquierda, de proponer la consulta popular vinculante. Nos parecía que era central. Habíamos movilizado millones de compañeras en todo el país. ¿Cómo era posible que un puñado de dinosaurios nos negaran el acceso a nuestro derecho? Bueno, la realidad es que muchos, y sobre todo, porque voy a ir tomando varias cosas de las preguntas que vos hiciste, que me parece que están súper relacionadas todas, un sector del feminismo se planteó la no urgencia en ese momento de exigirle a sus propios representantes políticos que se debatiera y se aprobara el aborto, sea por una consulta popular vinculante o sea por una nueva presentación del proyecto. En ese sentido vinieron las elecciones, no fue conveniente, nunca somos convenientes, igual los derechos de las mujeres, nunca estamos a tiempo, pero en ese momento fue menos conveniente aún. Y es el mismo discurso que sigue usando hoy para no aprobar el aborto en un contexto de pandemia que nos expone todavía más a la violencia institucional, hospitalaria, porque llegamos a los hospitales y no tenemos ni siquiera acceso a la ILE. Nosotras, compañeras, hace 100 años tenemos el acceso a las 3 causales. Y hace 10 años se aprobó por el fallo FAL, a través de un debate en la Corte Suprema, que era un derecho. Y sin embargo, hoy con la pandemia y el fortalecimiento de sectores antiderechos al interior de las instituciones, el acceso a la ILE se dificulta más. Pero nosotras no podemos entender el fortalecimiento de los sectores antiderechos sin entender el rol del movimiento feminista. Porque el movimiento feminista, al abandonar la estrategia que nosotras veníamos construyendo por excelencia, que era la de la movilización en las calles, por la vía de no seguir construyendo los grandes martes verdes, el 8A, el 13J, que fueron los momentos donde nosotras más fuerza tuvimos para enfrentar a los antiderechos, producto de eso es que nuestro movimiento hoy se enfrenta a sectores antiderechos más consolidados que en aquel momento. Aspecto importante que no se nos puede pasar es el rol de la Iglesia en este proceso. El rol de la Iglesia al interior del Senado fue fundamental para la presión. Digo, los obispos, los cardenales de cada territorio estaban presionando a sus diputados, a sus senadores, a niveles inexplicables. Y esos diputados y esos senadores que cedieron, le dieron la espalda a un movimiento feminista que también estaba en la calle exigiendo ser escuchado. Sin embargo, se profundizó hoy por hoy el acuerdo de sectores de diputados y senadores con el Papa por explicaciones diversas, y eso fortalece a la Iglesia en nuestro país. Un ejemplo concreto es el proyecto que presenta Fernández,
el presidente de nuestro país, para limitar el acceso al derecho al aborto. Primero la pregunta es, ¿por qué no el proyecto que construimos desde la campaña, todas las organizaciones feministas, que tiene como base los proyectos de la mayoría de las compañeras presentados casi a nivel mundial, un consenso enorme de más de 300 organizaciones, y sin embargo, el presidente, del cual en su frente integran muchas organizaciones que dicen ser feministas, incluso compañeras de la campaña por el derecho al aborto, digo, una de las articulantes nacional de la campaña en Argentina es parte del Ministerio de Seguridad. Y nosotras ahí alertamos, porque ser parte del Ministerio de Seguridad ha llevado a que no pueda la compañera, en este caso, de manera individual, pero se explica más de manera política colectiva, llevar adelante todas las peleas que necesitamos. Por ejemplo, que nuestro proyecto no tenga objeción de conciencia, ni individual, ni institucional, que es lo que proponemos nosotras, y sin embargo, en el proyecto de Fernández es uno de los rumores, porque ni siquiera se dignó a sentarse a discutirlo con nosotros, con nosotras, que somos las que construimos la lucha en la calle, pero la objeción de conciencia institucional para que los sectores de la iglesia que están al interior del conjunto de las instituciones tengan mayor poder de decisión que las mujeres que necesitamos el derecho al aborto. En ese sentido, en nuestro país es muy importante el rol de las compañeras más pobres y más jóvenes, que son los dos sectores más afectados, porque no tienen acceso a la salud pública de manera integral y porque además son violentadas al interior del hogar, al interior de las instituciones que transitan. Por eso nosotras creemos que es muy importante volver a qué método usamos las mujeres para organizarnos. Nosotras en la Argentina construimos, como en el mundo, asambleas multitudinarias para poder organizar las peleas. Y esas asambleas multitudinarias, democráticas, donde estamos todas llamadas a participar, donde cada una puede hacerse su voz, es un aspecto central. Sin embargo, en nuestro país, la campaña funciona un poco distinto. Tiene organismos que una vez no sabe quién es la que está definiendo. Y somos cientos y miles de activistas poniéndonos el pañuelo, realizando cada una de las actividades que convoca la campaña, pero sin embargo sin tener claro eso. ¿Quién dirige? Por eso nosotras, durante toda la marea verde, el 2018 y el año que vivimos de lucha, lo único que nos garantizó poder enfrentar a los dinosaurios fue la movilización en las calles y convocar asambleas en cada lugar donde estábamos, en las facultades, en los lugares de trabajo, en los territorios, para garantizar que las compañeras tuvieran un espacio donde discutir qué era lo que querían hacer. Después, compañeras, en el marco de esto es que nosotras planteamos los debates al interior del movimiento feminista. Si es importante o si es posible, vamos a ponerlo en esos términos, si es posible que las mujeres realicemos nuestros derechos por la vía de instituciones que son estructuralmente machistas y patriarcales, a través de las cámaras de diputados y de senadores que históricamente nos han dado la espalda. Si nosotras podemos de manera legal garantizar nuestro derecho, digo, nosotras tenemos ILE, tenemos un protocolo de ILE en nuestro país. Y sin embargo, el peso económico y social de las iglesias al momento de garantizar el acceso a la interrupción legal termina siendo más fuerte que la voluntad de la mujer misma. Cuidado, porque donde estamos organizadas no pueden ganar. Acá donde quisieron avanzar y había movimiento de mujeres acompañando a esa compañera, le fue muy difícil al régimen negarnos el derecho. Pero no es un derecho garantizado si no hay organización detrás. Entonces es eso lo que nosotros decimos. No alcanza con que una feminista se ponga al frente de una institución y diga yo quiero defender los derechos de las mujeres, porque necesitamos ser todas cotidianamente una a una defendiendo nuestras reivindicaciones.
Después, es muy importante discutir el rol de los antiderechos, decía antes, que se expresan diferentes luchas que están ligadas a una sola. Digo, nuestro pañuelo tiene la triple consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, pero sin embargo, la educación sexual integral que está vigente en nuestro país hace muchos años, producto de la ubicación que tienen tanto las iglesias dentro del Ministerio de Educación o las estructuras educativas en general, y que tienen además un gran porcentaje de la educación media y secundaria a su cargo. Por ende, eso significa que hay grandes cantidades de compañeros y compañeras que no pueden tener derecho a la educación sexual integral mínima para después poder garantizar el aborto. Y en ese sentido, creemos que ahí es donde se dividen aguas. Nosotras, como feministas, en pos de defender un poder político que nunca termina definiendo por nosotras, ¿le damos más poder a la Iglesia para garantizar que nos siga violentando? No, ahí nosotras somos claras, no podemos ceder. En nuestro país, el oficialismo, cuando empezó a hacer campaña, dijo, bueno, paz, que haya paz, unamos pañuelos verdes y celestes. Bueno, la paz no funciona si ellos están en guerra contra nosotras. Y es lo que pasa con la Iglesia, nos persigue, y en ese sentido nosotras solo podemos responder con organización. Esa es una de las para nosotras, ideas más importantes que logramos rescatar de la Marea Verde, sabiendo que el feminismo está construyendo a nivel mundial un cuestionamiento a este sistema capitalista y patriarcal, que lo único que hace es sostener violencia, muerte, y podemos ver qué cantidad de otros tipos de violencias y muertes, pero a las mujeres en particular. Y en ese sentido, defendernos va a depender de construir colectivamente una manera distinta, una manera, a veces las compañeras dicen sororidad, para mí es solidaridad, es la misma solidaridad de los trabajadores y los sectores populares, es la solidaridad internacional la que nos sostiene pudiendo dar todas las batallas que necesitamos. Bueno, necesitamos fortalecer un movimiento desde abajo, democrático, colectivo, pero que tenga horizontes y nortes claros para poder ir todos juntos y pegar con un solo puño mujeres, disidencias, sectores populares y trabajadores. No sé si me queda tiempo, no me quiero exceder, pero hasta ahí llegué. ¿Estamos? Pero que tenga horizontes y nortes claros para poder ir todos juntos, y yo podía seguir hablando toda la eternidad, así que si ustedes me dejan, hablamos de la Revolución Socialista Mundial, ¿o no, Maura? Qué rico fuera eso, Gina. Pero bueno, sí, dale, Maura. Bueno, hola a todas, todos. Es un orgullo enorme poder ser parte de este panel internacional, estar con compañeras como la IEA, con las compañeras de Colombia en este día que me parece que refleja muy bien el contenido en términos internacionalistas de la actividad que se está realizando, porque como bien decía la GEA en el inicio de su intervención, nosotros caracterizamos que estamos viviendo hace un tiempo una cuarta ola feminista, ¿no? Y esa ola feminista no aparece de la nada, ¿no? Aparece también en un contexto mundial donde el capitalismo empieza a ajustar derechos al conjunto de la clase trabajadora, y eso permitió develar el problema estructural de la alianza del patriarcado y del capitalismo. Y por tanto, ante esa ofensiva, nuestra respuesta fue una ola internacional, feminista, disidente, que ha venido cuestionando absolutamente todos los elementos de reproducción del capitalismo. Y en ese sentido, es evidente que en los marcos que estamos viviendo en Chile venimos de una revolución, me voy a detener un poquito más en eso, donde las mujeres fuimos protagonistas, no solamente, digamos, de las movilizaciones, sino también de las asambleas que crecieron como hongos en todas las plazas del país, donde estábamos discutiendo la vida que queríamos vivir, y una de las
también se discutía era precisamente esto, ¿no? ¿Cómo conquistamos el derecho al aborto? ¿Cómo conquistamos también otra vida posible? Y en ese sentido, nos parece muy importante poder visibilizar de qué forma también el momento político que estamos viviendo, la crisis económica y sanitaria, ha demostrado también cómo la situación de las mujeres, de la clase trabajadora, se ha visto doblemente precarizada, porque además de estar en confinamiento con agresores, de no tener acceso a la salud, de no tener acceso al aborto, donde además en tiempos donde se cierran las fronteras se vuelve mucho más complejo realizar un aborto que ya es clandestino, se ha vuelto mucho más complejo. Entonces, nos permite poder discutir eso. Yo voy a partir como situando algunas cosas respecto al contexto en Chile, y intentando responder enlazadamente las preguntas que se han a la mesa, que me parece que están muy correctas, ¿no? Bueno, en ese sentido, una de las cuestiones que vino a problematizar precisamente la revolución del 18 de octubre fue el tema de gobierno, ¿no? Por un lado estaba el fuera Piñera como consigna central, y por otro lado la Asamblea Constituyente como vía para poder discutir absolutamente todo. Digo esto porque en nuestro país durante años no tuvimos el derecho al aborto garantizado en ninguna causal. Y esto era precisamente una medida constitucional impuesta por la dictadura, ¿sí? O sea, eran muy pocos los países del mundo que tenían la situación primitiva y cavernaria en la que vivíamos nosotros hasta hace algunos años. Este es un hecho muy importante, ¿no? Porque literalmente, sabemos, ponía en riesgo la vida de las condiciones de mujeres y niñas. Un primer antecedente en términos de movilizaciones respecto a este tema se abrió en 2008 con el tema de la píldora del día después, ¿no? Y los derechos sexuales y reproductivos. Esto sale a partir de que del proceso de movilización se fue planteando el acceso a la píldora del día después, ¿no? Que puede ser una cuestión muy mínima, pero en nuestro país era una cuestión que parecía progresiva. Y en ese sentido, ese año, el 2008, hay una primera movilización producto de que hubo un grupo de municipalidades que se negaron a entregarla públicamente. Justamente eran las municipalidades de los sectores más precarizados, ¿no? Donde los índices y las tasas de embarazo adolescente crecían exponencialmente. Bueno, esta movilización permitió problematizar sobre ese tipo de cuestiones, pero a su vez, cuando el aborto no era legal bajo ninguna causal, se empezó también, producto de la ola feminista y disidente, a visibilizar todos los casos de embarazos forzados a niñas y jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, el año 2012, producto de una obligación nueva a parir a una niña de 11 años, fruto de una violación, se produce en Chile la primera marcha por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. En nuestro país cabe decir que no existe educación sexual en las escuelas, ni menos el libre acceso a anticonceptivos de calidad, menos la salud pública está totalmente desmantelada por años de administración neoliberal, que fueron justamente las cuestiones que se pusieron en jaque el 18 de octubre. Por lo tanto, para nosotras, desde Junta y a la izquierda y el movimiento anticapitalista en Chile, ha sido muy importante este proceso porque, no me estoy refiriendo al 18 de octubre, estoy hablando del proceso de movilización, porque al no haber esta cuestión garantizada, todo esto que menciono, al no estar garantizado, también es importante pensar de qué manera conquistamos el derecho al aborto. Y en ese sentido no puede ser solamente el aborto como una sola cuestión, sino que tiene que ir problematizando sobre la salud reproductiva, el libre acceso a la salud, con una perspectiva feminista, de género, que sea también controlada por los trabajadores. Por otra parte, ¿quién controla todo eso? En otro ámbito, ¿cómo se reparten los anticonceptivos? ¿Por qué hoy día no se puede repartir? ¿Cuál es el presupuesto que hace falta? Entonces, Maura, hola. Me disculpa un momento, es que a veces se está entrecortando un poquito la intervención. Dale.
Yo soy chilena y hablo rápido, entonces No eres tú, no, el acento de ustedes os encanta, el de las chilenas y Ya. las argentinas sí es de verdad, me encanta. Pero sí se están entrecortando, pero es como por el internet, es que no es el acento, de verdad todo el tiempo te lleva el hilo, pero es más bien como el internet, no sé si sea como el micrófono, como fijarlo un poquito. Hola, Sí, ahí te Déjame ver. escuchamos perfectamente, mejor. la banda ancha. Un segundo. Sí, me dice que estoy con todo lo que da de banda ancha. Sí, Bueno, ahí si se mejor. vuelve a cortar, me avisas. Bueno, en ese marco, en Chile, a diferencia de Argentina, el proceso del aborto ha sido más lento, ¿no? Pero Ahora, una ola- perdón, es que otra vez pasa. Yo creo que sosteniéndolo. Ay, espera, déjame probar de otra forma. ¿Ahí se escucha? Y ahí se escucha muy bien. Ya, me voy a sacar el audífono. Bueno, decía, en Chile, a diferencia de Argentina, no ha habido algo como la campaña nacional por el derecho al aborto, que es un espacio que agrupa a distintas organizaciones feministas que han podido construir un proyecto, que claramente la guía ahí especificaba porque no se votó. Pero, sin embargo, esta ola que se empezó a vivir en el año 2018, cuando las compañeras argentinas permiten problematizar la situación particularmente que estaban viviendo respecto a su lucha, empezó a empalmar en Chile también una marea verde. Esto tiene que ver precisamente porque en Chile desde el 2016 en adelante venimos viviendo también un proceso de ola feminista muy profundo que ha venido a cuestionar las cuestiones de gobierno, ha venido a cuestionar, digamos, cómo se reproduce la sociedad, ha venido a cuestionar, bueno, digamos, todas las bases del sistema capitalista patriarcal. Haciendo un paréntesis en ese sentido respecto a las disputas que se fueron dando al interior del movimiento feminista, en el año 2017, el gobierno de Michelle Bachelet, para intentar unirse de feminista y también en el marco de que estaba terminando su gobierno y venían las elecciones y tenía que posibilitar que el siguiente presidente, o sea, el siguiente candidato de la concertación, de la nueva mayoría, que es quienes han sido parte del gobierno durante los 30 años, tuviera la posibilidad de tener alguna ganada cuando había un gobierno que estaba profundamente en crisis, legalizan el aborto en 3 causales, ¿sí? Y ahí se viene todo un debate muy profundo en el movimiento feminista porque muchas planteamos que lo que estábamos pidiendo era aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y que no era este aborto con las 3 causales, que si bien era un avance, porque permitía precisamente mujeres que eran obligadas a parir con fetos que venían con deformaciones que no tenían ninguna posibilidad de vida, pudieran hacerlo, pero sin embargo, ¿de qué manera eso nos permitía poder avanzar en la consecución del derecho, ¿no? Del derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito? Bueno, de este día que yo les contaba, que fue el año 2012, es la primera marcha por el derecho al aborto, empieza a producirse anualmente, ¿no? Todos los años se hace la movilización por el derecho al aborto, y precisamente el 2018, al compás de las movilizaciones de las compañeras argentinas, en Chile acá se hace el 25 de julio, se produce una masiva marcha a nivel nacional. Y en conjunto con eso se fueron desplegando actividades de solidaridad internacional afuera de las embajadas argentinas, que empezaron a ser muy masivas, ¿no? Y evidentemente con mucha represión. Esto vino a plantear un elemento que fue muy interesante, porque se empezaron a desarrollar, al igual que en Argentina, muchos cañuelazos en instituciones como el Tribunal Constitucional, afuera de los ministerios de justicia, afuera de la moneda, y a su vez el movimiento feminista fue empezando a hacer las actividades en distintos lugares en los cuales nunca se había debatido este tema. Entonces, en ese sentido, ese internacionalismo de la ola, a partir de lo que estaba ocurriendo... Hola, perdón, es que de nuevo, pero es una interferencia, es que no es una interferencia que aparece... Ay, no sé qué hacer. Bien. Bueno, ese internacionalismo de la ola permitió llegar no solamente en Chile,
sino que esta marea verde también se fue desplegando por América Latina, ¿no? Y también se fue desplegando más allá del Atlántico y llegó incluso a tener ribetes en países que tienen garantizado el derecho al aborto, que levantaron campañas por el derecho al aborto para apoyar la lucha de las compañeras argentinas. Esto me parece importante dentro del análisis porque presenta también la posibilidad de ver de qué manera podemos ir enlazando estas luchas más allá de las fronteras que claramente nos han impuesto, ¿no? Bueno, en ese sentido, luego, producto de todo este debate y la masividad del movimiento feminista, el internacionalismo y todo lo que ya detallaba, se produce un primer debate con, digamos, organizaciones del régimen, ¿no? Me refiero específicamente al Partido Comunista y el Frente Amplio, que lo que planteaban era que había que despenalizar el aborto. ¿A través de qué? De sacar del Código Penal la penalización del aborto. Y nosotras decíamos que eso era profundamente insuficiente porque no garantizaba ni la gratuidad del aborto, ni el libre acceso, ni el cómo se iba a practicar ese aborto, sino que lo único que garantizaba es que una mujer que iba a un centro de salud pudiera, digamos, que una mujer que iba a un centro de salud por haberse practicado un aborto no se fuera presa, ¿sí? Entonces, ese debate cruzó ampliamente el movimiento feminista y ahí, digamos, se empieza a producir una reconfiguración de las organizaciones, digamos, del reformismo, de la socialdemocracia, ¿no? Que en Chile la situamos particularmente en el Frente Amplio y en el Partido Comunista. Bueno, en esa línea, cuando se legaliza el aborto en 3 causales, venía con una trampa, ¿no? Como todas las conquistas que creen que nos dan, pero que de fondo no nos dan. Era la objeción de conciencia. Y eso trajo un problema tremendo, porque en Chile hubo regiones, no sé cómo se llama en Colombia, pero regiones, digamos, es una franja de tierra que pertenece a la dividida, digamos, el país. Y había regiones completas en que todos los médicos empezaron a declarar objetores de conciencia. Entonces había que traer a niñas menores de edad, de 9, 8 años, desde islas en el sur de Chile, a Santiago, a un hospital donde pudiera tener garantizado el aborto porque había sido violada, y eso también fue generando otro problema más profundo aún, que se expresó en este debate que tenía que ver con la despenalización, ¿no? Y ahí se produce, digamos, si se quiere, una fisura del movimiento feminista, frente a quienes planteábamos que lo que se estaba discutiendo era el aborto libre, legal, seguro y gratuito, y por otra parte, quienes planteaban por vía institucional poder llegar a una cuestión mínima. Y ahí se abrió otra pregunta para nosotras era muy importante, que era cómo conquistábamos el derecho al aborto. Y para nosotras la única confianza posible para poder conquistar ese derecho era a través de la movilización permanente, que ya venía demostrando la fuerza que tenía, y por tanto, a partir de esa confianza, con una movilización prolongada, con la demanda concreta, conseguir con los pañuelazos afuera del Congreso, de todas las instancias, digamos, que reflejan las instituciones chilenas, podíamos llegar a poder conquistar ese derecho, evidentemente sin poner nunca la confianza en un Congreso que sabemos no nos representa. Bueno, en ese sentido, hay una cuestión que creo que es muy importante, porque si bien los antiderechos nos quitan precisamente la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos para mantenernos en la casa, para mantenernos como incubadoras que procrean y además tienen que reproducir la vida familiar, la comida, el cuidado de los niños, las tareas, etcétera, etcétera, generó también otro debate que tiene que ver con el aborto forzado, ¿no? Porque los antiderechos te prohíben el aborto, pero sin embargo, en un país como el nuestro, donde las fuerzas represoras son completamente desatadas, cosa que vivimos desde el 18 de octubre en adelante, con tortura, violencia política sexual, etcétera, etcétera, se produjeron abortos de compañeras que
movilizándose en las calles y que producto de las torturas a las cuales fueron sometidas, tuvieron aborto espontáneo. O sea, se dice aborto espontáneo porque la figura médica, ¿no? Pero no eran abortos espontáneos, eran abortos producidos por aparatos represores del Estado como una política de Estado. Y lo mismo ha pasado en el sur del país, en las comunidades mapuches, que son allenadas de manera permanente por los aparatos represores, donde las mujeres mapuches han tenido abortos producto de los gases lacrimógenos, las bombas, las torturas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se dice que no nos quieren garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero que sin embargo se aplica como política de Estado y como terrorismo de Estado sobre los cuerpos feminizados, la violencia política sexual, la violación, el aborto forzado, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando y qué estamos discutiendo? Y por otra parte aparece el debate de por qué no se legaliza. ¿Y qué significa que no se legalice? Porque el debate de fondo, que legalizar el aborto significa poner en cuestión lo que pusimos en cuestión el 18 de octubre, que es la salud, que tiene que garantizar acceso irrestricto para todas las mujeres. ¿Y quién tiene que financiar eso? Bueno, el Estado. Y el Estado no quiere financiarlo. Y ahí hay todo, digamos, un ordenamiento que la guía lo expresaba correctamente, ¿no? Digamos, todos estos antiderechos que son, en Chile, por ejemplo, nosotros todavía tenemos diputados que son abiertamente pinochetistas y que se paran en la Cámara de Diputados a decir que las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura estuvieron bien. Hay gente todavía que sigue, digamos, sentado ahí legislando leyes evidentemente en contra de las grandes mayorías que vivimos de nuestro trabajo. Entonces, el derecho al aborto nos ha permitido problematizar sobre todas esas cuestiones. Y aquí se abre un debate muy importante que atravesó el quehacer del 18 de octubre, porque una de las cuestiones que aparecieron producto de la represión, de todo el proceso que estamos viviendo, donde asaltamos la política, donde empezamos a ser protagonistas de las calles, luego de 30 años de administración capitalista neoliberal, las discusiones que se estaban teniendo en las asambleas tenían que ver con el fin de las AFP, que es el sistema de pensiones, con cambiar la salud, con tirar al gobierno, con conquistar el derecho al aborto, con tener una educación gratuita, con cambiar las bases de este país. Y ahí, mientras se producía toda esta política del terror y lo que yo decía adelante, la violencia política sexual, que fue ejercida sistemáticamente por los aparatos represores del Estado, donde se detallan cientos de compañeras y niñas que fueron violadas, que fueron sometidas a tratos vejatorios en los centros de tortura, que se les introdujeron palos, metralletas por la vagina, y que hoy día eso está en la más absoluta impunidad, aparece como respuesta también algo que ustedes deben conocer, ¿no? El 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de las Niñas y Mujeres. Ese día aparece el colectivo Las Tesis, ¿no? Con una performance en el marco de la respuesta que se quería dar en contra de la violencia de Estado. Esa performance, en horas, se convirtió en un canto nacional, en un nuevo canto nacional, y después se convirtió en un himno mundial, y que cuestionaba cuestiones que son profundas. O sea, el violador eres tú, son los pacos, son los jueces, el Estado, el presidente, que era precisamente la situación que nosotras estábamos viviendo. De ahí se produce el primer quiebre. Maura, me disculpas, que ya se está acabando el tiempo, entonces para ir recortando más la idea. Cierro con esto. Bueno, en ese sentido, el movimiento feminista en el Frente Amplio y el Partido Comunista firman el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, mientras nos estaban matando en las calles, el pacto con la derecha pinochetista, precisamente para frenar el proceso de movilización que veníamos viviendo y por esa vía contenerlo y llevarlo por vía plebiscitaria, ¿no? Que es lo que vamos a vivir ahora el 25 de octubre. Y en ese sentido, hoy día el reordenamiento del movimiento feminista ha planteado derechamente estar por esta vía que buscó el régimen para poder salvar a Piñera, que plantea apruebo o rechazo una nueva constitución, que nosotros desde el movimiento anticapitalista defendemos votar apruebo, porque aquello significa votar lo que la gente plebiscitó durante 5 meses en las calles, y luego plantea dos cosas
cosas que es convención mixta o convención constituyente, en una trampa que no es una asamblea constituyente para que no podamos discutir nada. El movimiento feminista se ha ordenado desde todos los sectores, intentando volverse hegemónico, planteando que están por la convención. Bueno, ahí nosotras, desde Juntas y a la Izquierda y del movimiento anticapitalista, defendemos una tercera vía, que es precisamente levantar una asamblea constituyente libre, democrática, soberana, plurinacional, y en ese camino hemos podido empalmar con trabajadoras y trabajadores, compañeros de la primera línea, distintos sectores a nivel nacional, y pudimos levantar un gran comando por la asamblea constituyente con todos estos adjetivos que ya mencionaba. Bueno, en eso estamos en este momento político actual, y entre las cuales estas demandas que queremos instalar también en la Asamblea Constituyente es precisamente garantizar el derecho al aborto, que sabemos que la Convención Mixta ni Constituyente no lo van a dar, ni menos el Frente Amplio ni el Partido Comunista, que son quienes se han encargado no solamente de aportillar las movilizaciones, sino también hoy día de salvar a un régimen asesino y criminal que ha producido tratos vejatorios al conjunto de la clase trabajadora que se ha movilizado, y también específicamente sobre las mujeres. Bueno, eso. Gracias, Mauro, por tu intervención. Genial, porque cada una de las intervenciones, tanto de la compañera Guía como de la compañera Maura, nos enseñan, pues, por ejemplo, en un aspecto subjetivo, siempre me enseñan, siempre es una cátedra con ustedes, porque las dos, antes de iniciar unas preguntas que nos hicieron por Facebook, me gustaría tomar en cuenta que las dos, cada una planteó ciertas cuestiones bastante increíbles que hay que tener en cuenta. Inicialmente, en todos los países, tanto Argentina como Chile como Colombia, tenemos como el mismo inconveniente, siempre recurren a esto, a la objeción de conciencia. Pero también la mejor forma de combatir esto es precisamente informar, precisamente movilizarnos, precisamente todos y todas, trabajar en conjunto por un derecho, que es que la mujer decida sobre su cuerpo. Por ejemplo, la compañera Maura tocaba un trasfondo súper importante, ese del aborto forzado. Pero, o sea, son ciertas cuestiones, es que no es tanto aborto, sí, es aborto, pero que la mujer decida sobre su cuerpo. Ese es el debate, eso es lo que siempre hemos buscado. Eso es lo que buscamos desde diferentes países, eso es lo que buscamos las feministas, eso es lo que buscan las colectivas, eso lo buscamos desde la individualidad, que la mujer decida. Había otra cosa que, por ejemplo, decía mucho Guía, y fue el contexto de pandemia. Es que el contexto de pandemia, acá en Colombia, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, tanto la violencia sexual como la violencia intrafamiliar, se disparó completamente. Estamos hablando de casos en los que, tengo entendido, la última vez que leí, había incrementado más del 100% la violencia intrafamiliar, entonces, y las violaciones. Entonces, el aborto en estos momentos también va muy de la mano, y es cuando más se necesita. Aquello que decía la compañera Maura, de que por regiones, yo creo que acá sería por departamentos, por decirlo así, que un mismo departamento, una misma región se declare, digamos, con objeción de conciencia, que tengan que trasladar a la niña víctima de violación o a la mujer a otro lado para hacer el aborto. Eso es inhumano, eso es irrespetuoso. Entonces era como esos puntos, porque realmente me parecieron geniales las intervenciones. Con la compañera a veces se nos entrecortaba un poquito, pero yo creo que ya es en internet, pero se entendía la idea y fue increíble, realmente me encantó. Entonces vamos a seguir con las preguntas. Me encantaría iniciar con Guía para dejar que Maura descanse un momentico. Entonces, Guía, primera pregunta. ¿Cómo ha sido el recorrido histórico en la negación a las mujeres a decidir por ellas mismas? Tipo ir a trabajar, votar, divorciarse y ahora el aborto. ¿Cómo todo esto está articulado al capitalismo, patriarcado e iglesia? ¿Listo? ¿Esas dos? No, esa es una. Te las voy a leer todas
Esa es una. Esa Y es sí, una. porque si no, capaz estaría bueno que la leamos juntos, igual esa ya es un montón, pero las leemos todas y ahí después respondemos, ¿te parece? Listo. La segunda, la despenalización del aborto, ¿es posible ganarla en el sistema capitalista? La tercera, ¿cómo acoge la gente en Chile? Esa supongo que es directamente para Maura, pero entonces la vamos a adaptar. ¿Cómo acoge la gente en Argentina, en la constituyente, el derecho al aborto? Cuarta, ¿cuál es la diferencia fundamental? Eso es directamente para Argentina. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la campaña del aborto hecha por la movilización de la Marea Verde en Argentina y la campaña que impulsa el gobierno? Yo voy a hacer una suerte de claridad, como para acompañar acá a Pau, que en el chat han surgido unas preguntas. Entonces sería algo así como que es, pues por lo que intuyo, o sea, estas dos primeras, que es cómo ha sido el recorrido histórico de la negación a las mujeres a decidir por ellas mismas, a trabajar, votar, divorciarse y ahora el aborto, cómo todo eso es articulado al capitalismo, patriarcado e iglesia. Y la otra pregunta, la despenalización del aborto, ¿es posible ganar en el sistema capitalista? Yo intuyo que esa es general para ambas, para Maura y para Gea, que pues, con quienes se atrevan a resolverlas. Y por acá hay una que ya es muy directamente para Maura, que es cómo acoge la gente en Chile la constituyente del derecho al aborto. Y hay otra que es muy directa para Gea, que es cuál es la diferencia fundamental entre la campaña del aborto hecha por la movilización de la Marea Verde en Argentina y la campaña que impulsa el gobierno. Entonces esas dos primeras para las dos y ya las otras, la tercera y la cuarta, ya para cada una. Bien, entonces, yo les quiero decir que la primera, o sea, si yo tuviera que realmente tratar de expresar lo que significa aborto y todos los derechos de las mujeres por el sistema capitalista, podría pasar acá horas. O sea, para mí es muy importante pensar cuál es el rol que jugamos las mujeres en la sociedad. Por eso lo tomaba del aborto. Nosotras tenemos un rol central, que es garantizar que la humanidad siga existiendo y funcionando. Alrededor de ese rol se nos han asignado todas las tareas que conocemos y todas las violencias que tenemos a nuestro alcance. Ahora, tiene una explicación. Para nosotras, parte de un momento histórico, la audiencia no se puede reír, pero el momento histórico es hace muchísimo tiempo, porque no es un problema del sistema capitalista nada más, es un problema del surgimiento de las clases. O sea, la negación de derechos a las mujeres surge cuando hay una necesidad masiva de generar consumo, mano de obra, trabajo, en la revolución agrícola. O sea, ese es el primer lugar en donde nosotras, revolución agrícola, ¿sí? No estamos hablando del sistema capitalista, no estamos hablando ni siquiera de la esclavitud. Y desde ese momento hasta hoy se nos han sido negados todos los derechos que conocemos. Desde la decisión de poder trabajar, desde la posibilidad de definir no solo si queremos o no queremos parir, sino en qué condiciones, cuándo, cómo, con quién, cuándo desarrollar la relación sexual. Todas esas definiciones han sido impuestas por la sociedad de clases. Ahora, el sistema capitalista, en este periodo, profundiza esa violencia. Desde que surge el sistema capitalista, hay toda una serie de tareas que antes se resolvían socialmente, colectivamente, que terminan llevándose al plano del hogar individual. Entonces nosotras tenemos que limpiar, cocinar, garantizar de manera individual que esta familia se reproduzca. Y en ese sentido, ligado a la siguiente pregunta que hacían los compañeros, ¿es posible lograr la despenalización y legalización del aborto en el sistema capitalista? Sí, es posible, no hay duda. Hay países capitalistas que tienen derecho al aborto. De hecho, el 60% del mundo tiene derecho al aborto. ¿Por qué no está legalizado en donde no está legalizado? Tiene una explicación también. Somos las mujeres más pobres del mundo las que no tenemos acceso al derecho al aborto.
Somos los territorios con más trabajadores del mundo las que no tenemos derecho a acceso al aborto. Entonces está ahí el punto en por qué se dificulta más. La iglesia, los gobiernos, los poderes necesitan seguir garantizando que nosotras tengamos más y más hijos para que pueda haber trabajadores en el futuro. Esa es como la explicación básica que nosotras encontramos. Ahora, guarda, porque nosotras legalizamos el aborto. ¿Y podemos decir que el conjunto de las mujeres hoy tiene acceso a la salud? ¿Lo podemos decir hoy? No, no hay condiciones para que el conjunto de las mujeres tenga acceso a la salud. Entonces nosotras podemos legalizar el aborto. Vamos a tener una herramienta, es central, es muy importante, porque va a haber miles de compañeras que no se van a morir. Pero sin embargo, de todas esas compañeras que no se van a morir, va a haber otras que van a seguir excluidas del sistema de salud. Y ese es el problema del sistema. Que no tenemos manera de tener un acceso igualitario a todos los derechos, las mujeres. Por eso, para mí es muy importante también señalar que nosotros acá, hoy en nuestro país, vemos como un sector que dice defender los derechos de las mujeres, defender los derechos de los sectores populares, avanza sobre el conjunto de los derechos que tenemos nosotras. Y ahí es donde se pone en discusión cómo fracasan proyectos políticos que no fracasan por un agente externo, fracasan por las propias limitaciones y elecciones que tienen respecto a los intereses que buscan defender. Digo, en nuestro país, un gobierno que prometió el derecho al aborto y no lo legalizó, ¿cómo puede pretender que el conjunto del movimiento feminista salga a pelear para fortalecerlo? Hoy, hace una semana, hablaban de la huelga policial como un golpe de Estado. Vinieron a todo el movimiento feminista a pedirle ayuda, cuando en realidad estaban fortaleciendo ellos el aparato represivo. Fueron ellos los que le dieron aumento a la policía. Son ellos los que legitiman desapariciones forzadas en el medio de la pandemia y que nos vienen a pedir a nosotras que salgamos a defender una democracia que ellos están buscando destruir. Y ahí para mí entra muy importante porque se ve en un hecho concreto, ¿sí? Que es cuáles son los debates de la campaña, porque para aclarar, hay solo una campaña por el derecho al aborto. La diferencia es que cuando está movilizado el movimiento feminista, cuando construye asambleas colectivas, puede salir a pelear la orientación de ese proyecto político. Y fue lo que pasó en el 2018. Muchas otras hubieran sido muy diferentes y con muchos avances de sectores antiderechos se hubieran sucedido si no había todas las compañeras movilizadas que hubieron en la calle durante el 2018. Y ese es el aspecto central que nosotros decimos, así tiene que hacer la campaña. Sin embargo, desde que empezó la pandemia, tenemos 30.000 internaciones por abortos clandestinos con consecuencias que ocupan camas del sistema de salud, y el oficialismo al interior de la campaña por el derecho al aborto dice, no podemos movilizar, no podemos garantizar la legalización hoy porque el sistema de salud está tenso. Y es una contradicción, compañeras, porque podríamos liberar 30.000 camas. Y ellos nos están diciendo que no puede ser legal porque el sistema de salud está tenso. Y liberémoslo. Ahora, ¿cuál es la explicación que se sostiene sobre eso y que explica también lo de la policía? Un sector que no discute con el resto. No discute. No hay intercambio. Es una posición de los partidos de gobierno, como ahí Maura decía, la expresión en Chile es el PC, digamos, por ejemplo. Los partidos del régimen en general, que plantean cuidar las reivindicaciones políticas, pero no matarnos por lograrlas, porque no era tan grave. No era tan grave que tuviéramos aborto legal durante la pandemia. Sí, es profundamente grave que nosotros hoy no tengamos acceso al derecho. Y cuando los sectores estos dan debates al interior de nuestras organizaciones, lo hacen de manera burocrática, imponiendo una posición unilateral. A nosotras, compañeras, para contarles, la campaña por el derecho al aborto en nuestro país quiso
se posicionó a nivel nacional sobre el conflicto de la policía, cuando no se posicionó sobre la unificación del sistema de salud público y privado, diciendo que no eran temas que tenía que tomar la campaña, pero sí nos teníamos que posicionar sobre un conflicto al interior de la burguesía con la policía. Y cuando nosotras salimos a decir, queremos que la campaña entonces se pronuncie por juicio y castigo por Facundo, que es el pibe que desapareció y asesinó la policía bonaerense, que después les dieron un aumento. Cuando dijimos queremos que la campaña se pronuncie sobre eso, nos dijeron que no se podía, que no había acuerdo. Pero tampoco había acuerdo para apoyar a la policía. ¿Por qué hay un comunicado que dice que apoya a la policía? Bueno, los métodos burocráticos, compañeras, de sectores que dicen defender los intereses colectivos, pero que en la primera que pueden traicionan. Por eso es muy importante para nosotras, cierro, espero no estarme extendiendo demasiado, pero por eso para nosotras es muy importante que todas las discusiones se den desde abajo, con unidad en la diversidad, planteando que obviamente el problema es este sistema, digo, el feminismo lo viene diciendo hace años, no es algo nuevo. Es este sistema capitalista y patriarcal el que nos sostiene donde estamos. Pensar en que es imposible cambiarlo solo termina siendo funcional a que ellos avancen más y más contra nuestros derechos. Entonces, nosotras que sabemos que es posible cambiarlo, porque lo hemos peleado en la calle, porque lo hemos visto, porque, digo, yo tengo casi 30 años. No es la misma la vida que tiene una compañera hoy que cuando yo tenía 20. Y eso le debe pasar a la mayoría de las mujeres que viven hoy en el mundo. Saben que luchar cambia las cosas. Necesitamos poder avanzar en que no sea solo un problema de actitudes o debates políticos parciales los que podamos dar, sino entender que el Estado, porque así lo decimos, el Estado que es responsable, hay que cambiarlo y darlo vuelta, encontrando otra manera absoluta de organizarnos, y creemos que empieza por las asambleas, por los sectores colectivos, y en relación a lo que decía, la pregunta que le hicieron a Maura, pero que a mí me parece importante que la tome ella, pero voy a hacer un comentario nada más, siempre democracia, compañera, democracia, decidamos todos. Por eso nosotros, acá, cuando los antiderechos nos dijeron que no había proyecto, nosotros dijimos consulta popular vinculante. Y en ese sentido, último y cierre, última idea, gracias por invitarme a participar, por ser parte, por compartir una vez más con Maura un espacio de debate que para mí es un orgullo, y que nos cuente esa revolución que están viviendo allá, pero nosotras necesitamos construir, como lo demuestra el aborto, espacios internacionales donde podamos intercambiar, ver cuáles son las opciones políticas que frenan los procesos de luchas en cada país y cuáles son los métodos que sí nos sirven para las conquistas que tenemos y a profundizar por ahí. Eso. Gracias, compas. Vamos, yes. Siempre es un placer escucharte. Vamos con Maura. Maura, ¿te repito las dos preguntas o ya las tenías? Te las voy a repetir. Listo. La primera pregunta. ¿Cómo ha sido el recorrido histórico de la negación a las mujeres a decidir por ellas mismas? Tipo ir a trabajar, votar, divorciarse y ahora el aborto. ¿Cómo todo eso va articulado al capitalismo, patriarcado e iglesia? La segunda. La despenalización del aborto, ¿es posible ganarla en el sistema capitalista? Y la tercera, directamente para Chile, ¿cómo acoge la gente en Chile en la constituyente el derecho al aborto? No se te escucha. ¿Me escucha ahí? Sí. ¿Cómo ve en Chile la gente? ¿Cómo acoge la gente en Chile en la constituyente el derecho al aborto? Bien. Bueno, me parece que la IEA respondió bastante completa la primera pregunta. Yo solo complementar la primera que ella dijo muy consistentemente y contundentemente, digo, para no repetir, pero es evidente que hay una conformación de la familia burguesa
heterosexual, blanca, que asigna a la mujer un rol que ya describió la compañera, ¿no? Que somos las sostenedoras de la vida, nosotras sostenemos la vida. Por eso es tan profunda la consigna: si nosotras paramos el mundo, porque, bueno, ¿quién le va a hacer la comida a los niños para que vayan al colegio? ¿Quién los va a vestir? ¿Quién va a planchar la ropa? ¿Quién va a lavar? ¿Quién le va a dar la alimentación al trabajador para que vaya a su lugar de trabajo? Entonces, en ese sentido, el capitalismo, digamos, en su fase actual, ha ido profundizando todas esas contradicciones que hoy día, en tiempos de esta crisis que estamos viviendo, ya no, digamos, lo que antes parecía invisible, comillas, normal, lo que estaba supeditado al ámbito de lo privado, producto de la crisis ya no se puede sostener, porque digamos, ¿cómo vamos a sostener las mujeres? Esta es una pregunta que hace una feminista marxista que se llama Kike Batachara. Plantea, ¿cómo se supone que las mujeres pueden sostener la carga de trabajo de 8 horas, donde, agrego, sabemos, ganamos menos, vivimos acoso, vivimos violencia, digamos, somos las primeras en ser despedidas, flexibilización laboral, etcétera, etcétera, con la carga completa, a tiempo completo, en el hogar? La verdadera respuesta es que no podemos sostenerla. Entonces, en ese camino, esta ola que estamos viviendo viene a cuestionar precisamente todos esos elementos, que es cómo se produce la vida y cómo se reproduce también. Y por eso se cuestionan también todas las instituciones. O sea, no es solamente una cuestión que vaya planteando solamente, digamos, que las mujeres queremos vivir bien. Nosotros creemos que hay una potencia de rebeldía en el movimiento feminista, hay que disputarla, porque ahí está precisamente lo que decía Gia, ¿no? Cómo operan las organizaciones políticas. Aquí en Chile yo puedo nombrar concretamente 2, ¿no? El Frente Amplio, el Partido Comunista. En Argentina, el PJ, el kirchnerismo, Colombia, digamos, en todas partes del mundo hay direcciones políticas que operan conscientemente para que todo ese descontento que se viene expresando a nivel mundial sea contenido por cauce institucional. Entonces ahí para mí es importante situar esto, ¿no? Porque yo creo que cuando se plantea el tema del aborto, y bueno, y la pregunta que se hacía, ¿es posible? Sí, es posible, o sea, digamos, en muchos países del mundo existe el aborto. Digamos, justamente somos los continentes más precarizados, más colonizados, los que vivimos en más precarización, y que además somos pulmones de grandes potencias que vienen aquí, digamos, a saquear, a hacer grandes negocios, etcétera, etcétera, quienes no tenemos garantizado el derecho al aborto. Entonces sí, es posible. Aquí hay otro debate también, porque una de las cuestiones que se plantea desde los sectores del feminismo que no quieren avanzar a que estas cuestiones se consigan, por ejemplo, en Chile hay un debate muy importante cuando se planteó esto del aborto, era que la sociedad no estaba preparada, ¿sí? Bueno, mira, imagínate que hace 100 años atrás, en Rusia, en un país, se hizo una revolución y sí estaba preparada la sociedad, y a nadie le pasó nada, ni corrieron en masa mujeres a abortar, ni pasó nada, digamos. Después, lamentablemente lo perdimos por otros procesos que no vamos a analizar ahora, pero la sociedad, cuando hay procesos de movilización tan importantes como los que venimos viviendo, sí está preparada. Ahora el tema es por qué no ocurre. Y ahí el aborto me parece que es una punta de lanza que permite discutir y problematizar sobre estas cosas, porque para nosotras el aborto es un derecho democrático que podemos decidir sobre nuestro cuerpo y de nuestra vida, pero no nos alcanza solamente con el derecho al aborto. O sea, tener garantizado el derecho al aborto es un puente para poder ir por más conquistas. O sea, porque el tema de la violencia, el tema de la feminización de la pobreza, el tema de los derechos, de todos nuestros derechos a la salud, a la educación, digamos, a la vivienda, no se van a resolver solo con el derecho al aborto. Y lo que plantean estos sectores, además de no querer darnos un derecho democrático que es mínimo, e intentan buscar por todas las vías posibles el clave del régimen para que no se pague, para que las mujeres sigamos estando en el lugar que estamos, lo hacen también precisamente porque ¿qué se ha pasado, por ejemplo, con la tremenda marea verde que hubo en Argentina si se gana el aborto? ¿Qué se ha pasado? Con toda esa fuerza, ese descontento, esa ola internacional que crecía en todas partes del mundo, o sea, era por todo, es para seguir problematizando por todo. Y ahí hay una cuestión que me parece que es importante plantear, que es
para disputar con esas direcciones políticas que operan conscientemente dentro de los movimientos feministas, con un discurso plagado de sororidad, que hay que buscar nuevas formas y toda la creatividad del mundo. Compañeras, no nos creamos este verso, porque lo único que necesitamos en este momento para poder enfrentar esas direcciones es la construcción de una alternativa política que es a la frente. Por eso nosotros en Chile construimos una organización, movimiento anticapitalista, junta y a la izquierda, construimos también una internacional. Bueno, yendo ya a la última pregunta, primero decir que el proceso que vamos a vivir en octubre no es una asamblea constituyente, es un plebiscito que se hizo para sacar a Piñera, que mantuvo la impunidad, que lo que buscaba las direcciones políticas era sacar a la gente de la calle y frenar el proceso de movilización, y por eso hacen esto de asamblea, o sea, perdón, las papeletas, que son dos: apruebo o rechazo, nueva constitución, y luego convención constitucional o convención mixta. Yo no quiero detener la terminología de esto, pero en el estricto rigor la convención, en Chile existen 2/3, lo que le da un peso decisivo a la derecha. La firma, que firmó el Frente Amplio, no contempla a las menores y menores de 18 años, que fueron quienes empezaron a saltarse los torniquetes y iniciaron la revolución. No se pueden tocar los tratados de libre comercio. O sea, todo el proyecto extractivista que estamos viviendo en Chile no se puede tocar. Y se me va otra que no me acuerdo en este momento. Pero en ese sentido, nosotros sostenemos que la única confianza posible es, primero, en la movilización y en las instituciones que forjó el pueblo en la calle. O sea, ¿por qué no era posible que una asamblea tuviera representantes? ¿Por qué no era posible que la asamblea constituyente, como se la pensaba el pueblo, que era lo que se discutía, que era precisamente constituida por las organizaciones feministas, por los sindicatos, por los trabajadores que paralizaron el país 3 veces? O sea, aquí en Chile hubo 3 huelgas generales importantísimas que plantearon que un gobierno con 6% de aprobación cayera. Y ahí la trampa, y aquí esto es lo lamentable, el movimiento feminista se ordenó para ir por la convención. Yo no creo, o sea, no es que es una cosa de creencia, o sea, porque no hay antecedentes de que podamos discutir esas cosas, porque de la noche a la mañana los mismos partidos que son parte del problema, ellos son los que van a estar en la constitucional, no, en la constituyente, no nosotros, van de la noche a la mañana a legalizar el aborto. No, no lo van a legalizar. O sea, eso es lo primero que para nosotros es fundamental transparentar. No vamos a un proceso de asamblea constituyente, vamos a una trampa que salvó a Piñera, que mantiene la impunidad, que mantiene los 2/3 y que va a permitir que los mismos partidos que llevaron al pueblo al borde del abismo sean quienes decidan el curso de cómo se hace esa nueva Carta Magna. Entonces, por eso nosotros defendemos esa tercera vía, es defender la Asamblea Constituyente, porque creemos que todo ese descontento y esa fuerza que expresó el movimiento feminista, la clase trabajadora como protagonista el 12 de noviembre con la huelga general, las asambleas territoriales, no puede solamente expresarse en los marcos que quiere imponer el régimen, sino que tiene que dar salida a otra cuestión, y defendemos la Asamblea Constituyente y la construcción de este comando donde estamos con organizaciones feministas, disidentes de distintas regiones, con compañías trabajadoras, dirigentes sindicales, etcétera, etcétera, pero también para dar el paso a la construcción de una alternativa política para nuestro país, que pueda hacerle frente precisamente a la organización que ha tenido toda la burguesía con el arco del régimen para hacer que las cosas sigan tal como están. Bueno, y esa es nuestra apuesta, ¿sí? Porque creemos que vivimos tiempos, y Chile lo demostró, que fuerza hay fuerza de sobra, y para nosotros la confianza está siempre depositada en ese lugar, pero para eso tiene que tener sí o sí una expresión política para que podamos llevar nuestras demandas adelante, las demandas de aborto, las demandas por la lucha por una vida digna, las demandas por transformar radicalmente la vida, por resolver de una vez por todas el tema de la violencia, por socializar las tareas de cuidado que no han sido asignadas históricamente. Eso lo vamos a poder resolver solamente poniendo la confianza donde ya dije y construyendo lo que creemos que hace falta para este país. Eso, compañeras. Muchas gracias por el espacio. Es un honor estar en este panel
las compañeras, con Yea, bueno, con ustedes de Colombia, con todas las personas que nos están mirando. Disculpen los problemas técnicos. No, honor escucharte y fuerza hay en Chile, ciertamente. Es que surgió una última pregunta en Facebook de máximo 3 minuticos para que cada una, por favor, nos la responda. Inicio con Gia para que Maura descanse, pero fuerza hay, ciertamente. Genial el énfasis. Gia, ¿cómo han articulado la lucha feminista a la de los otros sectores de la clase trabajadora? Bueno, es muy interesante esa pregunta y yo creo que parte del punto neurálgico que veníamos tocando con Maura y que es el método con el que se organiza el movimiento feminista en un inicio y que es el que nosotros buscamos defender, que son las asambleas por abajo. Todos los conflictos que se dieron durante los últimos 5 años en nuestro país estuvieron muy ligados al rol de las compañeras en esas luchas. Y el rol de las compañeras en las asambleas feministas fue muy importante para transmitir esas luchas y solidarizarnos realmente, acompañando, movilizando, poniendo recursos al servicio de esas luchas. Un ejemplo para mí muy concreto, más reciente, es el debate sobre las tomas de tierras, que no sé si habrá trascendido a nivel internacional, pero hay una situación muy tensa en nuestro país, sobre todo porque la pandemia ha visibilizado el problema habitacional que existe, y ese problema habitacional, visto y considerando que hay tierras robadas en nuestro territorio al servicio de los poderes de las multinacionales, los sectores populares avanzaron también en decir, bueno, si las multinacionales pueden contaminar nuestras tierras robando enormes extensiones, nosotros podemos discutir que socialmente necesitamos más territorios para viviendas populares. Bueno, ese planteo al interior del movimiento feminista golpea fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchas compañeras ahí, víctimas de violencia de género, yendo de sus casas, compañeras despedidas por la pandemia, que no pudieron sostener los alquileres porque sus fuentes de trabajo ya no existen, son las que hoy son protagonistas de las tomas de tierras. Y que, sin ir más lejos, la acción que nosotras estamos preparando el lunes frente al Congreso de la Nación, que tiene como consigna central aborto legal ya, con el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, tiene como segunda consigna en orden de jerarquía, de visibilidad, ni una más sin acceso a la vivienda. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con que las compañeras son activistas, son partes del movimiento, pero tiene que ver centralmente con que esa acción que vamos a hacer la construimos democráticamente, de la cual, desgraciadamente, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto no va a formar parte. Y en ese sentido es que nosotras decimos, bueno, es la democracia por abajo, la solidaridad entre mujeres, pero la solidaridad obrera internacional, digo, el peso que ha tenido en nuestro país para el movimiento feminista, bueno, lo que contaba Maura, las tesis. Digo, las tesis son una explicación muy concreta de la relación entre las luchas y trascendieron fronteras. Y en nuestro país nosotras tuvimos a las tesis cuestionando también el rol del Estado y al movimiento feminista empoderado en esa situación, movilizando cientos de compañeras a plazas del país a nivel nacional para ponerse al orden del día con esa lucha. Entonces, en ese sentido, para cerrar, nosotras creemos que si hay una manera en que las luchas obreras, populares, sociales, se introducen en el movimiento feminista, son por 2 cuestiones. Una, porque nosotras somos parte estructural de la sociedad. Somos parte de la reproducción cotidiana de esta sociedad. Entonces eso hace que todas las luchas nos atraviesen como sujetos. Pero además, que la única manera de transmitirlas de un sector al otro son los espacios democráticos, colectivos, de unidad, que nos permitan poner por delante la acción para movilizar y resolver los problemas que tenemos y no poner por delante los cálculos políticos de cómo a las fuerzas del régimen les puede llegar a facilitar que nosotras no luchemos por eso. Entonces, por eso nosotras
defendemos el método que veníamos charlando. Yo hasta ahí, así, no robo más tiempo, gracias, compa. Oh, no, muchas gracias. Sí, a eso no robas, la verdad no robas. Nos encanta. Maura, te repito la pregunta. ¿Cómo han articulado la lucha feminista a la de los otros sectores de la clase trabajadora? Creo que esta pregunta es crucial para el momento que atravesamos, sobre todo para quienes nos paramos desde la vereda de un feminismo anticapitalista y socialista, ¿no? Y aquí se abren muchos debates con otros feminismos, ¿no? Que sitúan a la mujer como clase, el feminismo separatista, el feminismo radical, el feminismo liberal, etcétera, etcétera, que son, digamos, deformaciones. Ya, puede sonar esto para ser alguna compañera que me está mirando y que esté en desacuerdo, no quiero ofenderla, pero son deformaciones, digamos, de la posibilidad de poder efectivamente transversalizar esas luchas y poder transformar radicalmente la sociedad. En ese sentido, para quienes nos paramos de esta vereda y entendemos que la lucha por la emancipación de las mujeres, la lucha por efectivamente tener garantizados todos nuestros derechos, es la lucha por tener pensado otra vida. Pero esa vida no es solamente para nosotras, ¿no? Esa vida es para el conjunto de la sociedad. Y ese conjunto de la sociedad requiere también que esos actores y actrices participen de este proceso. Digo esto porque, por ejemplo, no sé si pasará en sus países, pero acá se ha dado mucho este debate, sobre todo el 8 de marzo, respecto a marchas separatistas, ¿no? Que las marchas, digamos, de las mujeres o feministas tienen que ir solamente las mujeres, ¿no? Y eso ha cruzado bastante el quehacer del movimiento feminista. Para nosotros, pasa evidentemente por otra vía. Es evidente que hay ciertas especificidades y debates que requieren que nosotras podamos ser protagonistas. Eso está súper bien, se dan las asambleas, se dan ciertos debates. El tema es cómo logramos articular efectivamente todas las demandas del conjunto de la clase puedan empalmarse y constituir un solo camino. Es por eso que nosotras, al menos desde el movimiento anticapitalista, desde Juntas y a la izquierda, venimos siempre participando de todos los procesos de lucha, los que, bueno, hoy día estamos en pandemia, aquí están los militares en la calle, entonces se ha dificultado las posibilidades de salir desde que estamos en cuarentena, además porque hay represión y hay todo, el ordenamiento que vimos el 18 de octubre se está viviendo ahora, pero en tiempos de estar encerradas, entonces no ha habido, digamos, grandes procesos de movilización, sí de presiones locales, si se quiere, de cacerolazo, digamos, ruidazo, ese tipo de cosas sí han podido movilizar, pero no ha habido, digamos, grandes movilizaciones. Pero previo a la pandemia, es evidente, nosotros venimos, digamos, impulsando un programa que se llama, digamos, el programa de la revolución, que es lo que puso a la gente en la calle el 18 de octubre en adelante, y en base a eso poder desplegar la más amplia solidaridad con todos los sectores que hoy día están en lucha, con las y los trabajadores de la salud. Por ejemplo, nosotros participamos activamente de una campaña que desplegamos también en Argentina por un sistema único de salud, que participamos del proceso de lucha de las y los compañeros, tratamos de empalmar ahí con distintos sectores, pudimos, digamos, relacionarnos con esas luchas, lo mismo con la lucha de las y los trabajadores. El día de ayer, una movilización importantísima de las y los trabajadores de salud que no están reconocidos dentro del Código de Salud y hoy día están teniendo horas extenuantes de trabajo de turnos de 38 horas sin que se les paguen sus horas extras. Nosotros también estamos participando de eso, denunciando ese proceso donde además quienes se hacen cargo de eso son mujeres, porque en el sistema de salud a nivel mundial somos mayoritariamente mujeres las que somos parte de ese proceso. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante hacer también un llamado de poder solidarizar activamente con todas esas luchas. Creo que efectivamente el potencial revolucionario del feminismo, que es toda esta ola que estamos viviendo, no es solamente, digamos, la gran masividad que vivimos, etcétera, etcétera, sino también ver de qué manera podemos ir tendiendo puentes hacia las luchas del conjunto de la clase para poder efectivamente transformar radicalmente la sociedad. Y ese camino, bueno, tendrá que recorrerse como tendrá que recorrerse, pero que se recorra es lo importante, porque claramente separadas no lo vamos a lograr. Mil gracias, Maura, genial.
Genial. La intervención de ambas. Antes de cerrar, me encantaría volver a recordar la movilización que va a tener lugar el 28 de septiembre acá en Colombia, que la idea es que movilizarnos, la idea es visibilizar, la idea es hacernos escuchar. Entonces, por ejemplo, en Medellín va a ser en el Teatro Bartolomé Uribe a las 5 p.m. para que todas, todos y todas la tengamos presente. Quisiera agradecerles a ustedes dos, de verdad, genial las intervenciones, fue un encanto escucharlas, me pareció de lo mejor, en serio, cada una tocaba puntos críticos que yo decía, como, wow, increíble, es que si no fuera moderadora yo empezaba a aplaudir, yo era como, genial, pero de verdad, mil gracias por No, gracias a ustedes. Y saludar la lucha del bravo pueblo colombiano y, bueno, toda la solidaridad internacional para el proceso que están viviendo. Arriba las y los que luchan, compañeras y compañeros. Ciertamente, arriba la lucha, mil gracias por todo. Ciertamente el llamado es a la solidaridad, a la unidad y a la lucha. Infinitas gracias. Muchas gracias y les deseo un feliz resto de día. Fue un completo placer y honor haberlas escuchado, ciertamente. Gracias, compa, a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Dejamos una canción en el evento. Hasta luego, que estén muy bien. Sí, para que la escuchen. Chao, chicas, gracias. Nos vemos. Chao. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas hoy. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Ay, querida muerte, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas. Ay, querida muerte.
observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?